Buenos días amigos de Superación y Finanzas. Bienvenidos a un programa más. Estamos unidos para triunfar. Buenos días, Zeni, ¿cómo estás? Buenos días, Daniel. Buenos días, Liz. Buenos días, amigos. Gracias por estar Hola, ahí buenos días, acompañando. Zeni, un gusto. Hola, Dani, ¿cómo están? Estamos muy bien aquí. Estamos en Fresno, en mi caso, Zeni en Pacoima Hills. ¿Sí? ¿Estás ahí? Sí. ¿Y tú cómo estás? ¿Estás en Bogotá, cierto? Sí, en Liz, Bogotá. Sí, en señora, aquí Bogotá. estamos en Bogotá. Muy bien, excelente. Bien, pues tenemos un programa muy interesante en esta ocasión y cuando te invité, Liz, para que habláramos acerca de este tema, es decir, te propuse este tema, es que lo vi en tu cuenta de Instagram y si alguien no ha visto la publicación de Liz, les invito que la vean. Hay algunos comentarios ahí muy interesantes, tanto de ella como de otras personas. Ah, y que me parece que son puntos muy interesantes, esto que vamos a ver el día de hoy, porque son 6 miedos básicos que debemos superar, ¿no? Ese es el tema y bueno, vamos a hablarlo con calma. Sí, tema profundo. Sí, y bueno, sé que tal vez sea como un poco frío para entrar así de lleno, pero ¿por qué no? Vamos entrando en el tema y pensando en esto de los miedos. Am, Cuando hablamos de miedos, Liz, am, hablamos de una emoción, hablamos de una sensación, pero que tiene efectos, y ese es el asunto, ¿no? Ujú, ujú. ¿Cuál es el problema, si es que hablamos de problema, con tener miedo? Sí, O beneficio, tal vez, si lo ves como algo benéfico. sí. Pues lo primero a decir, Dani, Sani, es que efectivamente el miedo, todos tenemos miedo. O sea, yo creo que esto es una sensación, un sentimiento universal, ¿no? Todas las personas en algún momento de su vida ha experimentado diferentes tipos de miedo, ¿sí? Entonces, el primer mensaje acá a decir es que todos los tenemos. O sea, hasta la persona más exitosa que uno ve hoy en su vida, ha tenido miedo en algún momento y lo sigue teniendo. Yo creo que son miedos que se van transformando, como te digo, o se van superando y van evolucionando. ¿Es negativo? Yo creo que los miedos son negativos cuando tú no los enfrentas, cuando no los identificas, ¿sí? Entonces, el primer mensaje acá es que, como te digo, todos los tenemos y sabiendo ya esto, pues el siguiente paso es identificarlos. O sea, a lo largo de nuestra vida hemos tenido que en algún momento identificar a qué le hemos tenido miedo, ¿sí? Y saber de dónde provienen, porque una cosa es decir, bueno, yo tengo miedo a esto, pero más allá de eso, de identificarlo, yo creo que el trabajo ya de crecimiento personal de uno a nivel personal es identificar de dónde se origina ese miedo. Hay miedos que se originan, como lo hablábamos, de creencias, de tu formación, de tu religión, de cómo te criaron, de tu personalidad. O sea, hay muchísimos factores que pueden influenciar en a qué le tienes miedo. Y hay que buscar esa raíz del por qué una mala experiencia o porque lo viste en otra persona, algo que le pasó y de ahí ya te frenas un poquito y te empieza a generar un poco de miedo. Entonces, lo primero es que si no lo identificas y vives con él, definitivamente es negativo. Te bloquea, te impide avanzar, no te hace ser feliz, te limita en muchas cosas a nivel personal y profesional. Entonces, sí considero que son más los aspectos negativos el tener miedo. Como te digo, cuando no los identificamos, cuando no los trabajamos y cuando no los superamos, ¿sí? Cuando no nos ponemos en la idea de decir, yo tengo que superar este miedo. O tengo que aprender a vivir con él, pero ¿cómo vivo con él de una manera más tranquila, ¿no? Sí, sí, sí. Pero entonces, de entrada, entender que todos tenemos miedo, incluso las personas que vemos como muy exitosas, como personas que decimos, wow, a esta persona le va muy bien en su vida, también Muy experimenta episodios Claro. de miedo. Claro que sí, claro que sí. Sí, O sea, eso es algo que todos, o consuelo de muchos, ¿no? Pero sí. definitivamente sí, todos tenemos miedo, todos los días en algún momento de nuestra vida hay miedos que tenemos que ir superando. Y como decíamos, hay diferentes tipos de miedo, ¿no? En este caso puntual, en este post yo hacía referencia a 6 miedos que yo considero que son básicos y universales, que en algún momento todos, créame, todo individuo ha pasado por ese miedo
o lo ha experimentado, o porque son miedos muy profundos, muy existenciales, muy incluso hasta espirituales, ¿no? Pero de ahí hay otro montón de miedos también que ya si quieres los vemos más adelante. Muy bien, muy bien. Bien, quisiera leerte algunos comentarios. El primero es este, de Sandra Gómez. Ella está en Colombia también, igual que tú, pero ella está en Cali. Bendecido día para ustedes. Hola Sandra, buenos días, gracias, igual para ti. Este otro de Mar de la Maza, interesante tema y saludos chicos. Ella está en Salud. Mazatlán, Sinaloa. Saludos, Mar. Y José Martínez, saludos. Bien, pues te agradecemos que se incorporen, amigos. Sí, bienvenidos sean ustedes. Entonces, hablando de que hay miedos y que hay que gestionarlos, yo estaba pensando en que, por ejemplo, a veces es bueno también como salir de la zona de comodidad, porque al salir de la zona de comodidad estamos entrando en la zona de crecimiento. Digo, no necesariamente, ¿no? Pero se entiende que podríamos estar entrando en la zona de crecimiento. Entonces, si yo soy un profesional, si yo soy una persona que desea lograr cosas nuevas, pues me voy a estar enfrentando a cosas que a veces me asustan. Me voy a poner metas grandes que posiblemente me asustan, pero también me emocionan, porque eso ocurre cuando nos enfrentamos a un reto grande, lo vemos como un reto grande, pero hay quienes decimos, esto se ve muy emocionante, se ve grande, voy tras él. Y habrá otras personas que digan, no, esto me asusta y corro, ¿no? Ahí Sí. depende de cómo lo vamos gestionando. Está este otro saludo de Dina Martínez. Saludos, excelente tema. Hola Dina, gracias. Si no me equivoco, Saludos. Dina hoy está en Madera. Sí, en Madera, California. Salud. Aquí como a unos 20 minutos por carretera. Está cerquita tuyo. Sí, es mi vecina. Ah, súper. Bueno, Relativamente. sí, definitivamente lo que tú dices, hay muchísimos miedos, ¿no? Yo creo que los podemos dividir, como te decía, en estos miedos como básicos y universales, que quizás es como el tema de hoy, pero hay otros miedos que nos impiden avanzar a nivel personal y profesional, que también los podemos mencionar. Y un último renglón de miedos que son como más o fisiológicos o muy personales. Hay temas que incluso pueden ser psicológicos y psiquiátricos, sí, algunos miedos o fobias más allá, ¿no? Sí. Entrando ya en materia de estos 6 miedos básicos que, como les digo, creo que todos en la vida los hemos tenido o los vamos a tener, si es que aún no los hemos experimentado. Y el primer miedo que yo publicaba era el miedo, que a veces puede ser muy, muy frívolo quizás o muy básico, pero créanme que muchos lo tienen y puede vivir con ellos y es muy fuerte, y es el miedo al que dirán. Yo creo que es un tema de mucho de presión social, más ahora, este tema social de redes, el mostrarte ciertas cosas, cierto estatus, genera mucha presión en otras personas y sobre todo ahorita yo lo veo como un problema en los adolescentes, ¿no? Que no tienen todavía esas bases y esa formación fuerte en su personalidad y se pueden dejar llevar por este tema social del que dirán, ¿no? Del que dirán si yo no me voy a una fiesta y tomo. Lo veo, como te digo, pensando en el adolescente. Ya en las edades nuestras quizás el miedo al que dirán también puede estar en otras cosas, pero ese miedo al que dirán va más allá, yo creo que es un tema de inseguridades y, como te digo, de presión social, ¿no? Y sí nos ataca a todos en algún momento. Como te digo, o cuando somos más jóvenes en esa etapa de adolescencia, incluso a estas edades a nivel profesional, a nivel de que quiero emprender algo quizás y me da pena que dirán mis amigos si me ven haciendo esto, yo que era un profesional y ahora quiero comenzar desde cero en algo, bueno, sé, ni tú que de repente tienes más experiencia en ese tema de emprendimiento y de cosas, el miedo a qué dirán mis amigos si ven que estoy haciendo esto, ¿sí? Entonces, como te digo, ese es un miedo que puede ser muy, que tú dirás, bueno, muy, muy como básico o frívolo, pero créanme que muy en el interior de nosotros todos los días está ahí. No sé si ustedes opinan lo mismo, han tenido alguna experiencia en algún momento de su vida con ese tema del qué dirán los demás.
Sí, definitivamente, estoy totalmente de acuerdo. Mira, voy a leerte un comentario y luego voy a abundar en lo que Ujú, comentas y preguntas. Este comentario de Mike Ávila, un saludo amigos, este es un tema muy interesante, sería algo bueno, un tip para afrontarlos. Y yo creo que a cada uno le vamos a ir dando cierta recomendación a cada uno de ujú, estos miedos, ¿no? Pero volviendo a lo que tú preguntas, Liz, mira, en este país, en particular en Estados Unidos, hemos tenido olas de problemas con el sistema financiero de este país. Y hace unos cuantos años en este país hubo un grande problema con el asunto de las tarjetas de crédito. Y bueno, voy a tratar de explicarte un poco acerca de esto para que veamos que afecta mucho cuando estamos viviendo para las apariencias, cuando nos afecta tanto el qué dirán. Resulta que los estudios de hace algunos años demostraban que muchísimas personas estaban utilizando sus tarjetas de crédito para costearse gustos que la gente pensaba que necesitaban proyectarle al mundo. Entonces yo necesito proyectarle a la sociedad, necesito proyectarle al entorno que tengo solvencia económica y que me puedo costear esto y que me puedo costear un aquello. estatus, o sea, que Un tienen un estatus estatus alto ante la sociedad. Sí, ante la sociedad. Entonces, de ahí a comprar esto, comprar aquello, para dar esta imagen, ¿no? Y al fin de cuentas, utilizando la tarjeta de crédito. Y muchas personas van a la bancarrota, ¿no? Como consecuencia. Pero sí, o sea, esto ocurre en muchas cosas, tanto por am, adquirir cosas que están más allá de mi alcance verdadero, como también lo del emprendimiento, y quizás Jenny tenga algún ejemplo de estos, que alguien diga, yo no voy a hacer tal o cual cosa si yo ya tengo tal trayectoria, ya tengo cosas que dices, me van a criticar, me van a murmurar, va a haber alguien que me va a señalar, cuando a lo mejor nadie siquiera está pendiente de ti. Nadie, a nadie le sí, interesa realmente. eso es otra cosa, o sea, que tan importante eres como para creer que la gente realmente le va a importar lo que tú haces. Sin embargo, pues sí, o sea, sí hay, ¿no? En tu entorno más cercano, obviamente, sí va a tener un impacto, como te digo, el que tú tomes una decisión de emprender un negocio o algo y te dirán, bueno, ¿y a este qué le pasó? Sí. O ese estatus, como te digo, de tratar de mantener ese estatus porque quiero estar al nivel de otros y tengo el teléfono y tengo el carro y me he visto así y compro cosas de marca. Eso es un tema, eso es un miedo del que dirán y caes en un proceso, como tú dices, hasta de endeudarte, de dejar cosas básicas a un lado con tal de aparentar ante la sociedad otra cosa, ¿no? Ujú. Y muchos viven así, o sea, aunque uno no lo crea, Sí. muchas personas, no solo allá en Estados Unidos, o sea, muchísimas partes, quizás en Estados Unidos por el tema, como tú dices, del estatus, yo creo que es un tema, acá en Latinoamérica también pasa, o sea, también pasa el tema del que dirán y al aparentar cosas que no son. Sani, ¿querías comentar algo? Sí. Siento que en los países latinos es más. Ok. Sí, como yo crecí en un entorno pequeño, era más el cuidarte de aparentar lo que no eres. Mm, Que aquí soy libre y aprendí que no me importa qué dirán, pero el padre de mis hijos es muy del qué dirán. ok. Ok. Mi Mira, hermana es del qué dirán. sí, sí, sí. Y finalmente eso, pues bueno, ya como te digo, no soy psicólogo y yo creo que esos son, por eso les decía, estos temas son muy profundos Sí, de sí, sí. analizar y decir un tips también como para superarlos, pues no hay una varita mágica, ¿no? Ujú, Pero, pero son muy complicados, ¿no? Son muy complicados y a la final yo creo que reflejan son inseguridades. ujú. O sea, yo pongo un ejemplo, ustedes, por lo menos yo en el tema de vestir, ustedes siempre, mi esposo me dice, otra vez de negro, con tu franelita. Yo sería feliz todos los días de mi vida si me pongo un blue jean, unos tenis y una franelita negra, o sea, o blanca. Yo Mm, sé, ya.
Y muchas veces uno dice, bueno, pero ¿y qué va a proyectar uno si uno va a dar un seminario o algo? Uno tiene que, pues, también proyectar otro tipo de cosas, ¿no? Pero yo Sí. decía, ¿por qué a Steve Jobs no lo criticaron nunca? Ah, porque él ya era exitoso, o sea, era el mejor genio de la vida y él decía que siempre salía vestido, hasta en el lanzamiento más importante de su vida, en los últimos lanzamientos que él hizo de sus productos, ¿cómo salió vestido al escenario? Con un jean y una franelita negra, o sea, a lo mejor ni de marca, nada, ¿sí? Ujú. Y Sí. eso no determina tu nivel de éxito y tu nivel de lo que eres como persona. Entonces, Sí. yo sí creo que este tema de qué dirán los demás va mucho al tema de inseguridades que tienen las personas a nivel individual. Es lo que yo creo. Sí, 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 yo creo que tienes razón en esto, porque como bien dices tú, em, cuando tú estás firme de quién eres, tú tienes bien definido quién eres, como que la opinión de los demás, aunque tenga cierto nivel de repercusión, pero es mínima. Es decir, sí te escuché, pero digo, Es- yo soy yo. Ujú. Sí, es algo mínimo. Muy bien, ese es uno de los miedos, entonces. ¿Cuál Cierto. sería otro, Liz? Bueno, otro, los voy a ordenar como de menos quizás prioridad o impacto a mayor prioridad e impacto. El siguiente es el miedo a la pobreza. Mm, Eh, mucho nuevamente creo que tiene que ver a cómo fuiste criado, ¿no? Si tú desde tu infancia, tu adolescencia, en tu hogar tú viviste carencia, ¿sí? Porque te tocó crearte o formarte en un hogar donde no lo tenías todo, donde pues las cosas se ganaban con esfuerzo, con trabajo, etcétera. Entonces cuando tú vienes de quizás de una familia así, ese temor te acompaña siempre, ¿sí? El decir cuando ya creces y tienes hijos y decir, oye, yo no quiero que mis hijos pasen por esas carencias o yo no quiero, ¿sí? Entonces yo creo que ese es un temor que siempre también está muy presente en todos, incluso los, como te digo, los que ya nacen con todas las herramientas, con todas las posibilidades, en cuna de oro, como dicen, o con todo, a lo mejor no lo perciben tanto, ¿no? Porque pues ya tienen algún tema financiero asegurado y eso no es como su mayor de los miedos, tendrán otros, ¿no? Tendrán miedo después a perderlo, pero más allá de eso, no es su principal preocupación. Yo creo que, como te digo, ese miedo a la pobreza impacta, como te digo, es dependiendo desde ese origen donde tú fuiste formado y que te acompaña. Y es el que te da o la fuerza o el motor para prepararte, para crecer, para generar abundancia más adelante y no que te frene y que puede pasar, ¿no? Que también te haya impactado tanto en tu vida personal que te frene y te haga mantener ese mismo nivel de vida, ¿sí? Que sí, con el que creciste. sí, sí, sí. Bien, te leo este comentario de Carmen Pérez. Buenos días y saludos, amigos. Carmen escribe desde Zacatecas, en México. Súper, Carmen, muchísimas Saludos. gracias por estar. Sí, saludos. Mira, en cuestión de lo de la pobreza y ese miedo, se ve reflejado incluso cuando tú ves que una persona es de esas que acapara y que tiene cosas ahí que ya no sirven o tienen un uso mínimo. Es decir, tienden a ser como recolectores, Acumuladoras, sí, sí, acumulan cosas acumuladores, y les sí, cuesta desprenderse de las cosas materiales, ¿sí? Les sí. cuesta dar en algún momento, recoger ropa para en diciembre o pues cuando tú puedas donarle a alguien, son muy cerrados a ese tipo de entrega, pero es por ese mismo miedo. Ujú. Y fíjate, yo no sé hasta qué punto haya verdad en esto, pero yo he escuchado, por ejemplo, a alguien decir que cuando tú sueltas unas cosas es porque llegan otras. O sea, en el momento en el cual tú estás dispuesto o dispuesta a soltar algo, dejas espacio a que lleguen otras. Esa es la energía fluye. Ujú, Y todo lo que tú das probablemente regresa a ti y se multiplica, ¿sí? Yeah. ujú. Pero entender ese concepto de abundancia, de bienestar, no todo el mundo llega a experimentar ese nivel, ¿no? De decir o creer en eso
o porque te ha pasado, decir, no me importa dar, no me importa dar comida, no me importa apoyar económicamente a alguien, aunque a mí me haga falta, o sea, no es que a mí me sobre, ¿no? Porque cuando te sobre y da, pues perfecto. El tema está ahí, el valor está en que cuando das, aún sabiendo que no es que te sobra, pero aún así lo das, es porque estás abierto a la abundancia y abierto a que eso va a regresar a ti de otra forma y hasta multiplicado. Pero no todo el mundo tiene ese concepto y es precisamente por ese miedo. Sí. Entonces ahí sería bueno considerar cómo gestionar esto. O sea, cómo yo, si por ejemplo detecto que soy una persona que sí le tiene cierto miedo a la pobreza, ¿cómo podríamos contrarrestarlo, digamos, o minimizarlo? No sé cuál sería el término exacto, pero la idea que quiero preguntarte es, ¿qué hago si yo detecto en mí que tengo este miedo a la pobreza? Pues Dani, Seni, yo te decía que como estos miedos son tan profundos y como te digo, van atados a un montón de cosas que uno viene trayendo en el pasado, para mí es muy difícil como decir alguna recomendación puntual. Yo digo comenzar con cosas básicas, como te digo, miren, o sea, no tener temor al dar. Yo creo que ese es un primer paso que invito a que hagan esas personas que de repente tienen ese sentimiento de acumular todo, de no entregar, de no dar porque tienen miedo a que se les acabe a ellos y comiencen haciendo ese acto de reflexión y de comenzar por cositas muy básicas, muy materiales, muy mínimas, a ver cómo se sienten y a ver qué reciben en retribución. O sea, no es que se van a quedar en su casa sentados esperando y que, bueno, ya regalé toda mi ropa, bueno, aquí me dijeron que la abundancia va a llegar a mí y me van a, sí, porque obviamente uno tiene que generar las oportunidades, pero sí el tema de la energía. Dime, Ceni, perdón que no te escuché. Digo, regalo todo y me espero sentada ahí que me llegue la ropa nueva. Sí, por eso, ¿no? O la comida o algo, no, o sea, obviamente esto requiere, o sea, trabajo, pero es un tema muy espiritual, yo creo que va a un tema muy interno y que comienza con esos pequeños pasos. O sea, el que tú pienses en otro, ayudar al otro, aún sabiendo, como te digo, que tú también tienes necesidades y que, como te digo, no es que te sobra, pero eso hace a ir rompiendo esos miedos y esa limitante de vivir con mentalidad de pobre. Yo sé que suena un poquito como feo, ¿no? Decir eso, pero muchas veces es así. Mira, pues nosotros que trabajamos el tema de finanzas, Zeni y yo, aconsejamos planificar. Aconsejamos que la persona haga un inventario de su realidad económica, que se proyecte a futuro, que se proyecte, es decir, en sus ingresos, que se proyecte en sus gastos. Y en lo particular, yo te podría decir que a mí me da bastante descanso cuando veo mis números y digo, bueno, estoy bien. Afortunadamente tengo seguro médico, tengo seguro de mi empleo, estoy percibiendo una cantidad que es suficiente para seguir adelante. Si algo me llegara a pasar, está mi seguro de vida, mis hijos quedan bien, mi esposa queda bien para que disfrute su vida con alguien más, si decide hacerlo. En fin, la idea es que estoy tranquilo porque aun si llegara a pasarme algo a mí, sé que ellos quedan bien. Entonces, ese sería como uno de los, digamos, un consejo que yo daría, pero lo estoy dando a un nivel muy personal, ¿no? Bien, está este comentario de Carmen: la satisfacción de ayudar a los demás no tiene precio. Sí. Sí. Pues aquí tenemos dos visiones súper interesantes, ¿no? La mía es un poquito más romántica, más de eso, ¿no? De soltar y la tuya ya va un poco más aterrizada a la realidad y la de Ceni también, que en la parte de finanzas lo que tú dices, la planificación y la organización. O sea, tú sin una planificación financiera, y no es fácil, ¿no? El ponerte a tener tu realidad financiera, o sea, cuánto debo, cuánto tengo, cuánto es mi capital, cuántos son mis activos, cuánto es mi pasivo y cuál es mi fuente de ingreso ahora y a futuro, obviamente eso es muy importante. Eso es muy importante, requiere educación, requiere inversión de tiempo, formación, incluso una guía, porque muchos no somos muy organizados en eso.
Y si bien, como tú dices, no nos falta nada y tenemos básicamente cubierto todo, pero a futuro requiere una planificación. Entonces tienen ahí los dos escenarios, la parte romántica mía y la de Ceni y Daniel. Muy bien, está este comentario de Dina. Me encanta ese concepto, me ha pasado. Ayudo a alguien que la está pasando mal o ayudo a alguien que la está pasando mal y a veces ese mismo día hago una venta grande que me deja ganancias. Todo regresa si lo damos de corazón. Sí, 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 sí. Súper, qué bueno. Deja así, deja así. Lo que pasa es que, o sea, tienes que creerlo y como Que te lo digo, tienes que tener la energía y como te digo, tienes que trabajarlo, porque ese día que tú le diste eso a alguien, ese día tú no hubieses ido a trabajar o no te hubieses tenido la oportunidad de enfrentarte a ese cliente para hacer una venta o cerrar algún tipo de negocio, pues ahí la energía y la abundancia, nada, ¿sí? O sea, tiene que estar atada a acciones. No sé, Sí. Ceni, creo que ibas a decir algo. Adelante, Ceni. Lo que me ha pasado, lo que a Dina, y te regresa a ti todo lo que das. Es increíble. Sí, Así sí, es, sí, sí. así es. Muy Súper. bien, excelente. Pasemos a otro de estos miedos, Liz. Bueno, este también es muy romántico, Ok. es el miedo al desamor. Mm. Mm. Yo creo que Mm. a todos también en algún momento nos hemos tenido alguna experiencia o algún fracaso, quizás como lo puedan ver algunos, yo no lo creería como un fracaso, pero ese momento en el que crees que la vida se te va porque pues evidentemente no nos fue bien en el amor, sí, no fuimos correspondidos, fuimos engañados, no pudo avanzar una relación y ese impacto te O marca, todo junto. o todo junto, peor todavía. Y Sí. ese miedo te impacta y te y se ríe. Cada quien debe tener sus experiencias, obviamente, y que también depende de las edades, ¿no? Cuando uno es muy jovencito y tiene ese primer novio o algo, pues uno cree que nunca lo va a superar, ¿sí? O que pues no vas a poder vivir el resto de tu vida así porque fue ese primer impacto o ese primer desamor. A todos nos ha pasado y lo importante es que hay unos que se quedan viviendo con ese temor el resto de su vida y les impide abrirse a nuevas oportunidades, nuevas relaciones, el tener la oportunidad nuevamente de volver a empezar, ¿sí? Y ese miedo acompaña a mucha, mucha gente, aunque tampoco lo creamos, aunque se vea por encima, no lo veamos, pero muy en el interior. Yo creo que hay gente que no logra avanzar en una relación o tener estable a lo largo de su vida una relación porque internamente tiene ese temor y no se entrega, no confía, sí, sino que está como por estar, pero no termina de dar todo como para que esa relación avance y es por ese mismo miedo. No sé Sí. cuál No, ha sí, sido la sí. Estaba yo experiencia de ustedes. pensando, Liz, en el caso de alguien que tuvo una experiencia decepcionante y entonces dices, es que todas las mujeres o todos los hombres, que Son de hecho iguales. se oye más todos los hombres, es que todos los hombres son iguales. Y entonces ahora desconfío de todos los hombres, porque tuve una mala experiencia con un hombre, podría ser, ¿no? Aunque Ujú. también se podría dar el caso contrario, ¿no? Con la mujer, Y decir, claro, no, sí. es que todas las mujeres son iguales. Y bueno, quisiera yo pensar que hay personas muy buenas, que hay personas muy dignas y Claro. que abundan, de hecho. O sea, no es que son casos excepcionales, hay muchos casos, pero sí está ese miedo de que si me fue mal en mi experiencia, Ujú. entonces ahora me queda la idea de que no hay personas buenas. Sí, te cuesta confiar nuevamente, es lo que te digo, en otra General, persona. Dime, Zen. generalizamos y no confiamos. Ujú. Sí, Así es, así es. muy difícil dar una oportunidad a alguien, ¿no? Sí, por eso te digo, y puede que hacer que se la des, o sea, porque a la final no vas a estar solo y te gusta una persona y comienzas una relación, pero en el fondo ese miedo sigue contigo. Y lo que te digo, y no te permite ser pleno en la relación o entregarte, como Lo te que digo, decías, ¿no? De la entrega, pero no total, con muchas exacto, reservas. muy cauteloso, muy reservado, estás como por estar, pero no pensando en que realmente esa relación puede ser pues para el resto de tu vida, después que esa persona sea tu compañero por el resto de tu vida, por ese mismo temor.
Y por eso mucha gente vive muy superficial, así que no quieren comprometerse, o sea, no quieren casarse, no se van a vivir juntos, porque, pues como te digo, estamos, pero no me atrevo a dar ese paso adicional por ese temor a qué pasa si entonces me engañan, me hacen y tengo que otra vez comenzar de cero y volver a pasar por esa mala experiencia. Sí, 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 creo que es un miedo muy real, de hecho, ¿eh? Bien, escribe Sandra, es verdad, cuando nos ha pasado algo, tildamos por generalizar. Sí, Sí, yo creo que es normal. A todos, quizás en esa etapa, sobre todo la más reciente, la en la que uno está en ese momento, en esa etapa, de, como dicen, de despecho, yo no sé si allá se dice así, pues sí, sí, puede haber una etapa en la que definitivamente no creas en nadie, no quieres saber de nadie. Y yo creo que son etapas que hay que pasar. Pero sí, como te digo, superar ese miedo. sí. Y mira, escribe Sandra, desconfiamos mucho. Así Sí, es. sí, sí, Así es. sí, Pero es natural, o sea, yo creo que a todos nos ha pasado. sí. ¿Y cuál sería aquí como el contrapeso para ir superando este momento? Ay, pues como te digo, no soy consejera amorosa, no lo sé, la verdad. Ajá. Yo creo que también, yo digo, vive la etapa de ceniza. No sé, Seni, a lo mejor tú tienes más experiencia que ¿Tienes yo. alguna recomendación, Seni? Ay, pues yo creo que tenemos que vivir la etapa y después cerrar el ciclo y volver, ¿no? Sí, sí. Yo creo mucho en los aprendizajes, ¿saben? Y creo que cada persona es distinta. Aunque si bien tenemos muchas cosas en Ujú, común, una gran cantidad de la humanidad tenemos ujú, características similares, pero la verdad es que cada persona es distinta. Entonces, yo, por ejemplo, si tuviera una mala experiencia con alguien, yo, de mi parte, por lo menos, no me cerraría a pensar que, pues si ya me fue mal en una ocasión o dos o tres incluso, que me va a ir mal siempre. O sea, yo considero que algo hay en mí, posiblemente hay algo en mí que me ha llevado a que mi situación o mi relación no prospere. Y no se trata de culparme, sino se trata de analizar, de pensar hasta qué punto yo tengo que ver algo en que mis relaciones no funcionen. ¿Qué estoy haciendo yo? Porque posiblemente estoy atrayendo al tipo de persona que al fin de Equivocado. cuentas me decepciona, ¿no? Entonces, esa sería como una recomendación de mi parte. Tampoco soy experto en el tema de relaciones amorosas, pero digamos que es una de mis opiniones basada en que creo en la diferenciación de las personas, que no todos somos iguales, ni todos somos muy buenos, ni todos somos muy malos, y yo creo que seguramente hay alguien allá afuera con la cual uno puede acoplarse y uno puede llevar una vida de felicidad, Sí. si es que lo Sí, desea también. claro, claro. Sí, Y a la final es un tema de dos, ¿no? No, sí, no, finalmente es un tema muy complejo. Y yo, mi recomendación como Ceni, yo creo que hay que quemar la etapa, o sea, superarla, vivirla en todo su ciclo, cerrar el ciclo, yo creo que también eso es clave para poder avanzar. Si para tú no poder entrar cierras al siguiente. ciclos pasados, es muy difícil. Sí, cierto. Mira, escribe José, uno de los problemas del amor es que cargamos nuestras malas experiencias y las incluimos en la nueva relación, la cual automáticamente dañamos cuando apenas está comenzando o va comenzando. Están estos otros dos comentarios de Sandra. Yo creo que siempre hay un por qué y un para qué, y ahí vemos la enseñanza. Y este otro, todavía espero la persona indicada. Llegará, seguramente llegará, Sandra. Claro que sí, claro que sí. Sí, por eso te Muy digo, esto es un bien. tema muy personal. Algunos tendrán más experiencia que otros, sobre todo en el tema del desamor, ¿sí? Sí, Hay personas, pues evidentemente, que han tenido malas experiencias y han pasado por ciclos bastante dolorosos, otras no. Pero finalmente yo creo que ese es el mensaje. Sí tenemos miedo a eso o lo hemos tenido en algún momento. Y lo importante, como te digo, yo creo que es superar, vivirlo en sus diferentes etapas, superarlo, cerrar el ciclo y avanzar. y avanzar. Muy bien, excelente. Bien, vamos con otro miedo. Bueno, ya como te digo, estos miedos eran un poquito más como no tan profundos, ¿no? Sí. Ceni creo que se le cortó la...
comunicación. Ok, en cuanto regrese la dejamos entrar. Sí, es el miedo, ya viene un tema, miedo a la enfermedad, miedo al no poder estar físicamente, mentalmente capaz, ¿no? A lo largo de tu vida. Ese miedo, a lo mejor cuando estamos muy jóvenes, no lo experimentamos, yo creo que no, o sea, nunca creo que andamos por ahí pensando en que nos vamos a enfermar o nos va a pasar algo malo. Puede ser que si en tu familia has experimentado con un ser cercano desde muy joven, el padecer una enfermedad de algún familiar sí te puede generar un temor a lo largo de tu vida, pero es un miedo que yo creo que va apareciendo cuando, pues a lo largo de, cuando ya uno va poniéndose un poquito más viejo, ¿no? El miedo al no tener todas tus capacidades físicas en algún momento o mentales, o el miedo a caer en una enfermedad de estas, pues que sea dolorosa, larga, que a nivel económico te puede impactar, ¿sí? Cómo superar un tipo de enfermedad como esta. Entonces, yo creo que es un miedo, como te digo, que dependiendo, como te digo, cuando eres joven, que tu entorno sí lo vivió, y ya cuando tenemos cierta edad, cuando tenemos hijos, ya empieza a aparecer ese miedo, y yo creo que empezamos a cuidarnos un poquito más, el tema de la salud, el tema físico, el tema que sí depende mucho de ti, pues cuánto más vas a durar, ¿no? El tema de cuidarse uno mismo. Mira, pues yo tengo el caso del alcoholismo, que es un tema que por generaciones anteriores destruyó la capacidad económica de mis familiares unas cuantas generaciones atrás. Entonces, yo de niño, yo me enteré de que mi abuelo no tomaba. Era muy común que los vecinos, los señores vecinos se ponían a tomar y tomaban de manera social, digámoslo así, pero él no participaba de las bebidas. Y entonces yo en cierto momento lo veía a él y me preguntaba, ¿por qué no tomará? Pero bueno, quedaba así. En cierta ocasión ya me comentan y ya, no recuerdo exactamente quién, de hecho, pero creo que fue mi abuelita, o sea, su esposa. Me dice, mira, él no toma debido a que su padre o su abuelo, me parece, fue alcohólico y murió alcohólico, murió en estado de ebriedad. Y entonces él siempre ha querido como no relacionarse con el alcohol. Y así vivió él toda su vida. O sea, él no tomaba, no fumaba, él era muy sano en ese sentido. Am, pero entonces cuando yo escucho esta narrativa, entonces empiezo a analizar a mis tíos y a mi papá y que todos tomaban en cierta medida, ¿no? Aunque sea poco, pero todos tomaban. Y no veía yo un grave problema de alcoholismo en ellos. Pero entonces me planteo yo a esa etapa, me planteo como una meta personal no tomar. Y hasta el día de hoy yo nunca he tomado ni una copa, o sea, nunca he tomado. Hay ahí como un miedo, fíjate, como un miedo a que qué tal si yo corro la suerte de mi bisabuelo o tatarabuelo, en realidad no me acuerdo cuántas generaciones son, pero qué tal que yo sea del tipo de persona que al fin de cuentas no pueda controlar el alcohol y me ocurra algo similar a lo de mis antepasados, de uno de ellos en particular. Y entonces hasta el día de hoy, como te digo, yo nunca he tomado y me da como un cierto temor de que yo sea el tipo de persona que al fin de cuentas no logre controlar la bebida, a pesar de que tengo la experiencia de mis familiares que nunca se han como traumado, digámoslo así, nunca han ellos, am, No le creo han que, dado la importancia de creo eso. que ni siquiera es un tema que se conversa. Sin embargo, a mí me impactó desde pequeño y dije, no, yo no voy a tomar, ¿qué tal si me pasa lo de aquel familiar? Y lo he comentado con mis hijos, que yo sepa, ninguno toma. Mi papá ahora mismo no toma, pero como te digo, es como un miedo a que esta enfermedad del alcoholismo nos lleve a una situación como la de este familiar. Ujú. Súper, bueno, ahí tienes un clarísimo ejemplo de cómo se te infunde un miedo. Ujú. O sea, tú no naciste con él, No, o sea, ni conscientemente lo identificaste, tengo miedo a una enfermedad o al alcoholismo, sino que es producto de, como te digo, de la vivencia o de algo que en tu entorno afectó, te impactó, y has crecido con eso, ¿sí? sí, Pero en tu caso tomaste la acción de alejarte de esa posible
tentación, ¿sí? Ujú, Y del miedo de, como tú dices, de no poderlo controlar. ujú, Y como ese también puede ser el tema de la salud, en mi caso, o sea, yo crecí en una familia donde el entorno, donde el tema del ejercicio y el de ser sanamente activo con temas de, no era como prioridad, o sea, en mis tíos o en mi familia que tú dijeras, no, sí, mira, los iban todo el tiempo al gimnasio, corrían maratones, o sea, ese tema del ejercicio, algo, nunca en la vida estuvo. Por lo tanto, al principio, pues cuando yo era joven, nunca tampoco se me inculcó ese tipo de actividad. Pero ¿qué pasó a lo largo del tiempo? Yo decía, no, o sea, y muchos de ellos padecen ciertas enfermedades, ujú. sí, por ese mismo tema de no cuidarse. Y yo dije, no, pues yo no tengo que seguir por ese camino, ¿sí? O sea, yo sí puedo ponerme a hacer ejercicios, yo sí puedo cuidarme, yo sí puedo, y no seguir con esa quizás mal hábito o como te digo, formación con la que quizás yo viví. Y era por ese miedo de decir, y sí, ¿qué tal? Yo ahorita soy medianamente joven, pero cuando llegue a una cierta edad yo tengo hijos y por el tema de estar inactiva físicamente, de comer mal, de estar en sobrepeso o algo, me da una enfermedad. ¿Qué tal? Sí, ¿sí? Pero también, yo creo que esos temores o lo hacen uno activarse y alejarse de la posibilidad de ellos. No es que no estamos exentos a enfermarnos, ni mucho menos, pero sí minimizar el riesgo y es por ese Ujú. mismo miedo. Sí, entonces en el caso tuyo, tú te vas hacia el lado fitness más hacia el lado de la salud, del ejercicio, Pues sí, o sea, no tanto por el tema de la apariencia, sino por el tema, como te de la digo, de salud. salud, sí, sí. Sí, sí, Y es sí, por sí. eso, evitando, y con todo lo que uno ve ahorita que come mal, el tiempo, el estrés, que ve que gente joven sufre de infartos o de ACV, o que están saliendo enfermedades desde joven, diabetes, o algo por ese tema de no cuidarse, de no tener esa responsabilidad contigo mismo y cuando ya tienes hijos con tus hijos, de cuidarte tú y evitar algún tipo de enfermedad. Yo creo que eso es una responsabilidad y sale desde ese mismo miedo. Sí. No sé, Ceni, si tú has tenido alguna experiencia en tu entorno familiar y si ese es un miedo que tú tienes, ¿no? Al enfermarte, aunque tengas tu seguro médico por ahí que te cubra y que estés... Liz, en realidad tuve el miedo. El año pasado me diagnosticaron que tenía alto nivel de azúcar en mi sangre. Era un miedo que yo creo que tenía porque la hermana menor de mi mamá tuvo la diabetes, quedó ciega, um, murió de eso. Entonces mi miedo cuando me dieron el diagnóstico era más que nada la neuropatía diabética. Mm, Ok. Y sí. entonces, Pero Zeni, para ¿cómo estás mí gestionando tú ese también, miedo, si es que lo tienes? ¿Tienes ese miedo o no lo tienes ahora uh, mismo? ahora mismo estoy trabajando en él. Ya siento que no lo tengo, que ya lo hice mi amigo, que estoy haciendo lo máximo en ejercicio, en buena alimentación, en cambiando mi mentalidad para cambiar ese miedo. Ya saben que yo aprendo de lo malo, le saco lo bueno. Ujú. Muy bien, Claro, muy como bien. debe ser. Excelente. Bien, Ujú. tenemos, me parece que todavía dos más, ¿no? Dos miedos más. Sí, Bien, el siguiente miedo, y es el que confieso, el que más al que más le tengo miedo, ok. porque seguro yo sabía que Daniel o Ceni me iban a preguntar cuál era, y es, y es el miedo a la vejez. ¿Cuál es tu? El miedo, ya le vamos a preguntar a Daniel, no te preocupes, Ceni, a ti también, pero Sí. el miedo a la vejez, pero no a esa vejez de decir que me voy a poner vieja y ay, sí, no ese tipo de miedo. El miedo de cómo voy a llegar a esa vejez al no estar sola, ¿sí? A no pasar una vejez triste, sola, sin compañía, dependiendo de otras personas, sin los recursos económicos para poder vivir una vejez tranquila, haciendo lo que me gusta, sin necesidad de tener el estrés de que todavía a cierta edad tener que trabajar o de tener que enfrentar ciertos retos, ¿no? Entonces, para mí ese es el mayor temor en este momento. No lo experimentaba de siempre, porque como te digo, cuando uno es joven no piensa, ay, en la vejez, sino que cuando ya
y tampoco es que soy muy vieja, pero cuando ya llega a cierto nivel de, como te digo, que tienes hijos, que ves que el tiempo se te está pasando, por lo menos a mí estos últimos 5 o 6 años, yo no sé si es por el tema de la pandemia, el encerramiento, todo lo que nos ha tocado vivir, pero siento que la vida como que se está yendo muchísimo más rápido. Y tú dices, wow, o sea, ¿y en qué momento todo lo que yo quería hacer como para prepararme para cuando llegue ese momento en que ya yo no quiero seguir trabajando o ya me quiero dedicar solo a lo que me gusta o a lo que me llena, ¿cómo voy a estar lista? Sí, o sea, voy a estar preparada. Entonces, eso creo que es un temor que, como te digo, a cierta edad tenemos todos, el cómo vamos a afrontar esa vejez cuando lleguemos a viejitos. Sí, fíjate, lo comentas y es interesante porque todos tenemos como meta, bueno, estoy generalizando, yo sé, pero muchos tenemos como meta el vivir una gran cantidad de años, ¿no? Quisiéramos vivir, pero el tema es cómo voy a vivir esos últimos años, esos últimos, no sé, los años de los 60 para adelante o 70 en adelante. ¿Cómo voy a vivir esos años? Y sí, creo que es un tema que, aunque no todos lo hayamos pensado de la misma manera, pero sí vale la pena o vale el tiempo que podemos de una vez ir preparándonos, ¿no? Para que llegado ese momento vivamos una vida digna, digna de mi edad. Es decir, si yo llegara a vivir hasta los 60, 70 o más años, que yo viva y diga, bueno, pues soy un señor de esta edad y estoy contento con mi vida. Sería el Sí, tiempo de ir gestionando eso, ¿no? y calidad de vida, ¿no? Poder decir que uno ya a esa edad lo que quiere es calidad de vida, quiere disfrutar, o sea, estar tranquilo, disfrutar de momentos con tu familia. Por eso te digo, el de la soledad, el que realmente puedas estar con tu familia, tus nietos, si es que cuando pues ya llegue el momento de tener nietos, y decir a la final que uno pueda decir, o sea, que valió la pena, o sea, que el proceso de tu vida, a lo largo de tu vida, impactaste a gente, hiciste algo positivo, dejaste huella, y ya esperar pues esos últimos años de tu vida tranquilo, en paz, Ujú. y disfrutándolos, ¿no? Eso es Sí. lo que pues, como te digo, en este momento a mí me genera más temor. Ajá. El llegar a esa etapa y no estar preparada Exactamente. para vivir esa etapa dignamente, ¿no? Así es, así Ok, es. ok. Bueno, pues sé que no era la pregunta para mí exactamente, pero de cierta manera lo mencionas, ¿no? ¿Cuál será uno de mis miedos? Am, a mí Ujú. me da temor, digámoslo así, lo que dices tú del legado, de que mi legado no sea lo que yo realmente estoy tratando de hacer. Es decir, que mis metas, que mis propósitos no los cumpla. Entonces, eso no me hace que yo baje mis metas, ¿no? O que yo baje mis propósitos, pero sí me sirve como un motor cada día porque yo digo, "Uy, todavía me quedan muchas metas, todavía me quedan muchos objetivos que yo me he trazado, los tengo ahí escritos y entonces digo, me queda bastante, tengo que seguir avanzando en esto para poderlo lograr. Ahora, si no lo logro, si no alcanzo todas mis metas, sí voy a sentirlo, pero la forma en la que estoy tratando de gestionar eso es como perdonarme a mí mismo. Estoy tratando como no es que me esté rindiendo, no es que esté diciendo no lo voy a lograr, sino quiero tener la tranquilidad de que hice lo que pude. Es decir, voy a alcanzar todas las metas posiblemente, ojalá, pero y si no, quiero tener la conciencia tranquila de que hice mi mejor esfuerzo. Y bueno, ese sería como mi miedo, ¿no? No alcanzar mis metas, no alcanzar mis propósitos, y esa es la manera en que lo estoy gestionando. Sí, Súper, sí. súper. Y tú, Zeni, no creas que vas a desconectarte y no nos vas a decir. Yo no tengo miedos. Ella no tiene miedo. Yo trabajo, ya todos mis miedos los hice mis aliados y pues yo creo que dejaría de ser humana si los dejo a un lado. Ujú, Trato de vivir al máximo cada día y aprender cada día. Y si hay que hacer cosas con miedo, le digo pues Lo miedo, haces.
ve conmigo y hagámoslo. Acompáñame, ¿no? Acompáñame. Sí. Sí. Fíjate que es aquí un poco paradójico de que Seni habla de no tener miedos, sin embargo, habla de que se acompaña de los miedos. Eso me da a entender a mí que hay un tema que es interesante que quisiera mencionar aquí, que no es lo mismo tener miedo que ser cobarde. No, Tener porque miedo es la Ujú. sensación, ¿no? O sea, lo que siento, pero ser cobarde es lo que hago o dejo de hacer. Entonces, mientras de que el Ujú. miedo es una sensación o emoción, la cobardía es un acto, falta de acción. Y me parece que Seni lo dice muy bien. Ella no es una persona cobarde, ella es una persona que a pesar de que sienta ciertas emociones, se acompaña de ellas y sigue adelante. y sigue adelante. Esa es Eso la es ser valentía. valiente, eso Sí, es identificar tus miedos, saber que los tienes, pero que no te paren y no te impidan avanzar. Y aún así, sabiendo que tienes ese miedo, vas y haces y tratas de superarlo. O vives con él, pero lo importante es que no te limita. que no te limita. Ajá, Ujú, exactamente. Nos queda uno exactamente. más, ¿no, Liz? Sí, y yo creo que es el que, pues, sí o sí, todos, yo creo que tenemos miedo a la muerte, ¿no? Finalmente a ese último día en el que estemos y lo que eso va a significar. Eh, yo creo que el miedo a la muerte que todos tenemos o en algún momento en nuestros pensamientos, como te digo, depende mucho de la religión, en qué crees, en qué no Sí. crees, qué sucede después de, ¿no? Pero en este momento yo más que el miedo a que yo muera y que qué pasa conmigo, es qué pasa si yo muero con mi familia nuevamente, Ujú, ¿no? Con mis ujú. hijos, con mi esposa, con mi mamá, con mi esposo. O sea, ¿qué sucede si en algún momento, pues ahorita, en una etapa temprana, llega a suceder? Eso es un miedo, yo creo que latente lo tenemos todos. No es que vivimos pensando en eso y todos los días me levanto y si hoy me muero, no, nada que ver. O sea, es en lo que menos pienso. Pero creo que en el fondo, sí, cuando uno llega a reflexionar ese tema de planificar, de ver qué estás haciendo en tu día a día, en qué estás invirtiendo tu tiempo, va muy atado al pensar en qué pasa si hoy es el último día. O sea, eso no lo sabemos, ¿no? Entonces, te pone a reflexionar ese miedo a la muerte en cómo vives tu vida en el día a día, a qué le estás dando importancia, en qué estás invirtiendo tu vida, tu tiempo en este momento, sin saber, como te digo, si hoy es el último día. Entonces, Ujú. pues un miedo creo que es natural de todo ser humano. Sí, 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 sí. Estaba yo pensando en algo ahora que hablas del tema religioso, de que existe esta frase, quizá ustedes la conozcan, de que todo el mundo quiere estar con Dios, pero nadie se quiere morir. Obvio, pero bueno, puedes estar con Dios conectado en este plano terrenal Sí, y sí, vivir pues basado en sus valores, en los que sí. creemos en eso, en el Dios que creen, pues como te digo, no entrar mucho en el tema de la religión. Ujú. Pero sí, finalmente el creer que pues cuando ya llegaste a ese día en el que ya no más, em, lo que viene después de, como te digo, es completamente desconocido, cada quien con sus creencias, pero más me da el miedo de los que quedan sin De lo que ti, queda ¿sí? atrás aquí. Ujú. Sí, Sí. yo creo que ese es pues el mayor temor, ¿no? No de, como te digo, no de qué va a pasar con uno a nivel espiritual, qué sucede después del más allá, obviamente eso es Y ahí ya completamente sería cuestión desconocido de cada persona y de su cada fe, persona, etcétera, ¿no? sí, en su fe, exacto. Pero yo creo que el temor está más es ahí en los que te rodean, pues cómo sería el impacto, ¿no? Una cosa es que te mueras de viejito, y porque, pues bueno, es lo natural de la vida y toda tu familia y tu entorno estará preparado para ese momento, ¿sí? Ujú. Pensar que, pero otra cosa es que eso te llegue de golpe o te llegue estando joven o te llegue, y ahí sí, pues el miedo es el que pasa con tu vida, con tu gente, Digamos, con tu el familia. miedo a una muerte, entre comillas, prematura. Eso, sí, Ujú. sí. Yo creo que ese sí es un miedo que experimentamos todos, que muchas veces no lo pensamos, pero que es una realidad, ¿no? Está Sí. ahí y lamentablemente puede pasar. Mira, hablando de este tipo de miedos, em, en una etapa más temprana de mi vida, yo conducía a una velocidad en exceso. Yo tenía la tendencia a ir a exceso de velocidad. Como que lo encontraba emocionante o divertido, no sé qué palabra Ujú. utilizar, a ir a una velocidad alta. Pero con los años, la madurez, me he dado cuenta que no vale la pena
tratar de ir a una velocidad alta en la cual tú te estás arriesgando a eso, a quedar, por ejemplo, con una lesión en tu cuerpo o a que, ojalá no, pero quizá tú quedas bien, pero golpeas a alguien más en otro vehículo y Ujú. le causas la muerte o le causas un daño a otra persona. Y todo ese tipo de cosas en lo personal me han hecho reflexionar y reconsiderar realmente eso, manejar el auto responsablemente. Em, Bueno, fíjate, eso, y es un ejemplo que tú dirías, bueno, que tanto impacta, ¿no? El que tú hayas tomado la decisión de ser más consciente, no es que a lo mejor manejabas de manera inconsciente, pero ser un poquito más responsable y consciente al momento de manejar por el impacto que eso no solo en ti, sino en otros pueda tener. sí, sí, porque como te digo, en mi juventud, varias ocasiones yo recibí multas de tránsito por exceso de velocidad. Imagínate. Sí, sí, sí. Y entonces, y lo veía como, oh, me vio el policía, entonces, bueno, ya multa. Pero ahora no lo pienso así, ahora lo pienso de otra manera. Ahora lo pienso como, o sea, no voy en exceso de velocidad no por el temor a un policía o algo por el estilo, o a Ujú. una multa, sino por asegurarme de no causarle daño a alguien más y a mí mismo. Exacto, Sí, súper. sí, sí, sí. Bien, estamos ahí completando entonces las 6, Sí, los ya, 6 esos miedos. son los 6 Muy bien, miedos muy bien. básicos, creo, universales y que todos hemos pasado por eso. Bien, bien. Pues muchísimas gracias, Liz, por compartir con nosotros esta hora. Ha sido un placer, como siempre, y nos da mucho gusto que hayas traído este tema tan interesante que nos hace reflexionar sobre estos miedos y que también hemos visto hasta cierta manera cómo los gestionamos nosotros. Entendemos que lo que nosotros comentamos como recomendaciones son cosas que nosotros estamos viendo desde nuestro punto de vista. Claro. Habrá otras maneras. Quizá alguien quiera ir con un profesional a que vea su situación personal, pero sí tenemos nosotros, por lo menos desde nuestra propia vivencia, cierta manera de ir gestionando este tipo de situaciones, ¿no? Sí, y totalmente, como te digo, es muy personal, cada Sí, quien lo interpreta, lo vive y lo maneja de manera personal y obviamente hay ayuda, ¿no? sí, Ya como tú dices, con un psicólogo, pues alguna ayuda puede ser espiritual, puede ser una guía, puede ser desde muchas áreas en los que puedas gestionar estos miedos, ¿sí? No tenemos todas las respuestas, como te digo, no somos expertos, ni por lo menos yo, no me creo ni experta ni mucho menos en los temas, pero pues desde el punto de vista, como te digo, de vivencias y de la experiencias y experiencia, sí. a nivel personal, pues, y Ujú. lo más importante es traerlo a tema de análisis y de reflexión, ¿no? Para que ya Ya cada cada quien uno se los tome su... lleve y los analice. Yo Ujú. creo que ya es tema para hablar en otro espacio, el resto de los miedos que te decía, que les Sí, decía a ti, a Ceni, que nos impiden avanzar ya a nivel profesional o personal, y que son más fáciles de gestionar y que hay herramientas con las cuales podemos manejarlas, ¿sí? sí. Entonces, pues con mucho gusto, en otro momento y en otro espacio los podemos también analizar. Muy bien, muy bien. Bien, Liz, quisiera darte la oportunidad o preguntarte si tienes algún proyecto en el cual tú estés trabajando, si quisieras compartirnos tus redes sociales. Yo sé que los contenidos que tú publicas, por ejemplo, en Instagram, que es donde estoy más al tanto de lo que publicas, son Ujú. muy interesantes y muy beneficiosos. Entonces, si tú quisieras compartir algo de esto para que la comunidad de superación y finanzas se beneficie de los contenidos que tú publicas también. Claro que sí. Pues bueno, ahora estoy en un proceso que me está absorbiendo mucho el tema laboral No. y tengo que dedicarle un poco más de tiempo a eso, pero Ok, sí, sigo estando allí presente, voy a retomar el tema del contenido, las asesorías, que yo creo que es lo que más me gusta y me llena, esa asesoría uno a uno, ese coaching que yo le puedo dar a algunos jóvenes profesionales en el tema de liderazgo, recordarles que mi fuerte o mi pasión o mi formación y en donde sigo formándome es en el tema de formación de líderes, enfocado mucho al tema organizacional. Eso no impide que, pues evidentemente, el líder debe formarse a nivel personal y también hacemos
pues tengo herramientas y cosas como ayudarlos, pero ese es mi principal foco, ¿no? El tema del liderazgo. A través de la página, como tú dices, de Instagram, lideraz.go_Liselot García, pues los invito a que me sigan. Allí estoy publicando constantemente herramientas, tips, guías de cómo manejar retos que se nos presentan en el día a día a nivel profesional, sobre todo, ¿no? Pero también temas como este que posteé, el tema de los miedos, porque finalmente el líder, para lograr ser pleno a nivel profesional, eso siempre lo digo, tiene que comenzar con autoliderarse a nivel personal y tiene que tener una vida plena, controlada, equilibrada a nivel personal si pretende liderar a otros. Entonces, bueno, básicamente esa es la invitación, que sigan la cuenta. Muy bien, excelente. Bien, quisiera leerte estos comentarios. El de Sandra, gracias a todos por compartir con nosotros con estos temas y permitirnos participar. Excelente fin de semana. Gracias, Sandra. Carmen escribe, muy buen tema, de gran aprendizaje. Gracias a todos por hacer estos programas. Gracias a las dos, a Carmen y a Sandra. Bien, Seni, quisiera también darte a ti la oportunidad de que dieras algún mensaje de salida. Pues agradecerles, Liz, Daniel, por su tiempo, que es lo más valioso que tenemos. Amigos que están ahí siempre acompañándonos. Feliz fin de semana y pues estamos tratando siempre de estar unidos para triunfar. Exactamente, exactamente. Muy bien. Pues yo también les agradezco, amigos, que han estado viendo esta transmisión, sea grabado, sea en vivo. Igual nos da gusto que lo hagan, leemos sus comentarios y nos alegra que ustedes estén percibiendo este material como algo valioso. Yo sé que lo es y agradezco que ustedes así me lo han hecho saber en sus comentarios que voy leyendo y algunos que me lo han dicho directamente, que encuentran estos temas valiosos e importantes. Gracias por acompañarnos. Gracias, Liz, por tu compañía de esta ocasión. Gracias, Seni. Por último, leo el comentario de José. Buen tema y saludos a todos. Que tengan un excelente fin de semana a todos. Gracias, igual ustedes. Un gusto. Gracias. Cuídense mucho. Gracias.